Bueno, vamos entonces a continuar con la parte teórica de la unidad de ajuste de funciones. Lo que vimos en la clase anterior era el ajuste lineal y entramos con algunas funciones, mostramos algunas funciones de ajuste no lineal que se podían tratar como ajustes lineales mediante transformación de coordenadas. O sea, la idea básica del ajuste que ya vimos en la clase anterior es tratar de hallar una función que, digamos, interprete el comportamiento de una serie de datos básicamente hay dos objetivos. Uno es poder predecir el comportamiento de la serie de datos en el futuro, donde no tenemos información, y eso nos sirve para pronosticar, y a veces también para tener una función para reemplazar a la serie por una función aproximada. Eso es cuando tenemos datos experimentales y queremos reemplazarlos por una función. Entonces, si los datos se comportan de manera lineal, usamos el clásico ajuste lineal, que es una línea, una recta, que reemplaza, digamos, al comportamiento lo que nos da, digamos, el comportamiento de la serie. Pero hay casos donde los datos no se comportan de manera lineal, entonces tenemos que pasar a usar funciones de ajuste no lineal. Por ejemplo, vimos en la clase pasada ajustes con funciones exponenciales y potenciales con potencias de x, que eran casos muy particulares que transformando coordenadas se pueden trabajar como ajustes lineales. Pero si ninguno de esos casos, funciones que vimos no lineales, se ajustan a nuestra serie, tenemos que pasar a usar funciones de ajuste no lineal un poco más complejas. En general siempre van a ser lo que vamos a tener una combinación lineal de funciones. O sea, va a ser un coeficiente por una función más otro coeficiente por otra función y así sucesivamente. Y lo que vamos a tener libertad es en elegir las funciones. En general, eso de qué funciones utilizar depende del tipo de datos. En general siempre se tiene alguna idea de que, digamos, por experiencia, por casos anteriores o por la misma naturaleza de los datos, de cuáles son las mejores funciones. Entonces, repasemos el concepto, que era del concepto de ajuste. Nosotros vamos a tener un punto dato, xi y sub i, sería este punto verde, y una función de ajuste que intenta modelar el comportamiento de esos datos. Entonces, definimos el residuo como la diferencia entre el valor dato y el valor de la función de ajuste f en xi, ¿no? O sea, en cada punto vamos a tener una diferencia que va a ser el valor dato y sub i menos el valor de la función de ajuste en ese punto. ¿Qué es lo que buscamos? Que la función de ajuste se acerque lo más posible a los puntos datos, ¿no? Para eso, o sea, vamos a tratar de que ese residuo sea lo más chico posible. Y como dije recién, vamos a usar una función de ajuste genérica, generalizada, que va a estar compuesta por una combinación lineal de funciones de ajuste g sub i. Lo ponemos así en forma genérica, y cada función de ajuste va a tener un coeficiente de ajuste a determinar, que estos coeficientes de ajuste a sub 0, a sub 1 hasta a sub m va a depender de los datos que tengamos. Las funciones de ajuste las fijamos nosotros. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Disminuir el residuo, que lo habíamos definido como la diferencia entre el valor i dato y el valor i de la función de ajuste, que en este caso va a ser esta sumatoria de funciones de ajuste planteadas en el mismo punto dato. Y
usando el criterio de mínimos cuadrados, lo que buscamos es que la suma de todos los residuos al cuadrado sea lo más pequeña posible. O sea, para tener un criterio general que responda a todos los puntos datos. Entonces, en este caso, el residuo al cuadrado es simplemente la función de residuo elevada al cuadrado. Entonces, tenemos que la función suma de todos los residuos al cuadrado va a ser una función exclusiva de los constantes de ajuste A sub j, porque las funciones de ajuste G son conocidas, los valores datos xy e y sub i son conocidos, lo único que nos queda desconocido son los coeficientes de ajuste. Entonces, lo que tenemos que tratar es que esta suma de residuos sea lo más pequeña posible respecto de los coeficientes A sub j. Para eso usamos las condiciones de mínimo de análisis, y lo que hay que imponer es que la derivada parcial de esta suma respecto de cada coeficiente de ajuste sea nula, sea cero. Como esto es una suma de funciones, la derivada va a ser una suma de las derivadas de esas funciones, y como cada función es un cuadrado, la derivada va a ser 2 veces el término que está elevado al cuadrado, que es el residuo, por la derivada de cada residuo respecto del coeficiente que estamos derivando, A sub j. Entonces, cada coeficiente A sub j va a estar multiplicado por una función G sub j, y si derivamos respecto de A sub k, la derivada va a ser la función G sub k en xy, y el signo menos viene porque está en el término que estoy derivando con un signo menos. Entonces, repitiendo esto para cada uno de los coeficientes, vamos a tener un sistema de ecuaciones que, si agrupamos para cada ecuación en los coeficientes de ajuste A sub j, nos va a quedar un sistema de ecuaciones lineales en los coeficientes A sub j. Y pasamos al otro lado, lo que tiene que ver con los puntos, los valores datos I sub i, que este primer término no depende de los coeficientes de ajuste, y lo podemos pasar al otro lado. En definitiva, si esto lo expresamos en forma matricial, vamos a tener este sistema de ecuaciones que, si se fijan, la forma es bastante sencilla. O sea, cada coeficiente de la matriz va a ser una sumatoria sobre todos los puntos datos de productos de funciones de ajuste en cada punto dato. O sea, la sumatoria es sobre todos los puntos datos y de producto de función. Por ejemplo, acá tenemos el producto de la función G1 en xy por G0 en xy. Y tenemos que hacer esta sumatoria desde igual a 0 hasta todos los puntos datos. O desde igual a 1, creo que los puntos datos los contábamos desde 1. Entonces, fíjense que el sistema de ecuaciones es simétrico, o sea que tiene, ¿qué significa? Que los elementos que están por encima de la diagonal son los mismos que están por debajo de la diagonal. O sea, el coeficiente, vamos a ponerle 1, 0 o 0, 1, que sería el coeficiente, digamos así, si numeramos las filas desde 1 hasta, bueno, o desde 0 hasta m, este sería el 0, 1 y este sería el 1, 0, pero son los mismos cantidades. O sea, lo que está por encima de la diagonal es igual a lo que está por debajo, ¿no? Con esto lo que quiero decir es que no hay que, la cantidad de cálculos para armar la matriz se reduce a la mitad. Y del otro lado tenemos los términos independientes, que hay que sumarlos sobre todos los datos, ¿no? Entonces, una vez que armamos el sistema de ecuaciones,
resolviendo vamos a hallar los coeficientes A0, A1, A2, AM del ajuste y vamos a tener entonces definida la función de ajuste no lineal. Un caso particular de ajuste no lineal es el llamado ajuste polinomial, donde las funciones del ajuste generalizado corresponden a potencias de un polinomio. Por ejemplo, un polinomio de grado n se define como a sub 0 más a sub 1 por x elevado a la 1 más a sub 2 por x elevado a la 2 más a sub n por x elevado a la n. Si se fijan, y comparamos con un ajuste generalizado que es el que vimos recién, simplemente lo que tenemos que hacer acá es determinar cuáles son las funciones G0, G1, Gn del ajuste polinomial. Entonces, por ejemplo, la función que multiplica a sub 0, en este caso es 1, un número 1. La función que multiplica a sub 1 es x, y así sucesivamente. Acá sería x elevado a la 1, la g sub 2 sería x al cuadrado, y la g sub n, x a la n, ¿no? O sea que no necesitamos hacer nada especial, sino que simplemente vamos a armar la matriz de coeficiente multiplicando estas funciones g, y vamos a llegar a un sistema de ecuaciones de esta forma. ¿Por qué vale n el primer término? Porque es la sumatoria del número 1 desde igual a 1 hasta la cantidad total de datos, que es n. Entonces vamos a tener que sumar el número 1 n veces. Y eso nos da el número n, o sea, la cantidad total de datos. El segundo término es la sumatoria de los xy, el tercero la sumatoria de los xy al cuadrado, y así sucesivamente, y obviamente se verifica que es una matriz simétrica. Fíjense, encima de la diagonal y por debajo tenemos los mismos términos, y por lo tanto no hace falta calcularlos nuevamente, sino que calculamos los coeficientes de la diagonal y los que están por arriba o los que están por abajo solamente. Una vez que hemos hecho estas sumatorias, calculado esta sumatoria para todos los datos, ya podemos resolver el sistema de ecuaciones. Bueno, está al lado del término independiente, es donde participan los valores y sub y dato, y resolviendo el sistema de ecuaciones vamos a hallar los coeficientes del ajuste, a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub n, que van a definir el polinomio, en este caso, de ajuste. Bueno, en general, digamos, se pueden usar funciones de ajuste más complicadas, pero estas, digamos, son las más generales. Vamos a suponer que si no sé cómo se comporta mi serie, o sea, si no conozco cuál es la mejor función de ajuste, lo que puedo hacer es ir probando diferentes funciones de ajuste, y el criterio que voy a imponer para comparar cuál ajuste es mejor, va a ser definir el error medio cuadrático, que se define como la sumatoria de los residuos al cuadrado dividido n la cantidad de datos. O sea, es la sumatoria de los residuos al cuadrado dividido n. Es como si fuera el residuo elevado al cuadrado medio en cada punto, ¿no? Y al elevarlo al cuadrado me independizo si es positivo o negativo, y voy a usar el criterio de que la suma de estos residuos al cuadrado es la función que me dé la menor suma, es la que voy a definir como que la mejor función de ajuste. O sea, siempre tengo que utilizar los mismos datos para comparar las funciones, ¿no? Y de ahí puedo decidir cuál es la que ajusta mejor. Hay varias medidas en probabilidad para medir cuál ajusta mejor, pero nosotros vamos a usar esta, que es, digamos, como la más básica, ¿no es cierto? Porque es la que definió el criterio de ajuste. Vamos a usar esta. Bueno, estos ajustes que hemos visto hasta ahora están implementados en Excel, y se ven como en Excel se llaman líneas de tendencia, porque la idea es que se pueda hacer pronóstico con estas funciones de ajuste,
y tenemos, el Excel tiene implementado el ajuste lineal, obviamente, que es el que hace por defecto, y tiene el ajuste exponencial y el potencial que vimos en la clase pasada. Tiene el ajuste polinómico, y que bueno, ahora cuando hacemos el ajuste polinómico, hay que indicar qué grado de polinomio queremos utilizar para el ajuste, y este es un número que va entre 2 y 6. O sea, el grado no es 1, porque si fuera 1 sería el ajuste lineal, o sea que siempre el grado es mayor que 1, y para en 6 porque lo que ocurre es que si usamos grados de polinomio más altos, el ajuste se torna oscilatorio, o sea que eh, la función de ajuste puede aproximarse a los datos, pero fuera donde tenemos pocos datos puede alejarse y ya no se comporta tan bien. Digamos que las funciones de ajuste de pronóstico funcionan bien si los datos varían de manera suave, digamos, o sea, sin alteraciones bruscas, ¿no? Porque si no, digamos, tampoco hay mucha forma de hacer predicción. Y finalmente hay un ajuste que es logarítmico, que usa como función de ajuste una función logarítmica. Sacando el ajuste polinómico, la característica que tienen todas las funciones de ajuste es que son decrecientes o decrecientes con la variable x. O sea, que funcionan si los datos están siempre creciendo o siempre decreciendo. Y obviamente el ajuste polinómico se ajusta cuando los datos suben y bajan, tienen alguna alternancia, no alternancia, pero así como una variación en el crecimiento, ¿no? Ahí el ajuste recomendado obviamente es el polinomial, porque todos los otros se aplican cuando la serie de datos crece o decrece uniformemente. Y finalmente también nos da el Excel la posibilidad de hacer una media móvil, que en realidad no es un ajuste, después voy a mostrar un ejemplo al final, sino que simplemente es atenuar las oscilaciones de los datos. Esto se utiliza mucho, por ejemplo, cuando tenemos datos que son medidos por sensores, por ejemplo, y hay interferencia en la línea, entonces se superpone una señal o un ruido sobre la señal medida, y lo que permite la media móvil es suavizar o filtrar ese ruido. Básicamente lo que hace es, en vez de tomar para cada punto X un valor de Y, toma un valor promedio, tomando valores a ambos lados para suavizar la curva. Después vamos a ver. Después voy a mostrar un ejemplo que tiene que ver con el COVID, que básicamente utiliza medias móviles. Bueno, entonces vamos a arrancar con algunos ejemplos en Excel. Vamos a arrancar con el ejemplo más sencillo, que es el ajuste lineal. Acá tengo un ejemplo, lo voy a borrar para hacer este ejemplo de vuelta. Básicamente voy a suponer que yo ya tengo mis datos cargados en Excel de la forma XY, ¿no? Y que quiero hacer un ajuste. Entonces la forma más sencilla es hacer un gráfico y representar el ajuste gráficamente para ver el comportamiento de la serie de datos. Entonces, lo que tengo que hacer es insertar un gráfico de los llamados de dispersión. Los gráficos de dispersión sirven para datos que varían tanto en X como en Y. Y, por ejemplo, nos muestra, tenemos varias formas de ver los datos. Una es verlos solo como puntos, otra como puntos unidos con rectas, ver solamente las rectas. Este es un gráfico suavizado, esto lo vamos a ver en interpolación.
que es, ver de manera suavizada una función que pasa por los datos, pero vamos a quedarnos con simplemente los puntos, los datos crudos, que serían los valores datos. Y supongamos que queremos hacer un pronóstico con esto, supongamos que esto fuera una evolución de nuestra serie de datos, un dato por mes, 14 meses, y queremos saber qué puede pasar en los meses siguientes. Entonces, Excel hace el ajuste con lo que llamamos líneas de tendencia. Entonces, le vamos a agregar una línea de tendencia. Por defecto, nos muestra el ajuste lineal. Y si quisiéramos ver qué pasa en el futuro, podemos agregar periodos. Periodos se llama a las unidades del eje X. Acá tengo hasta 14 unidades o meses, por ejemplo. Entonces vamos a agregarle 6 meses más. Entonces prolonga automáticamente el gráfico y podemos ver, por ejemplo, hasta el mes 20 cómo se comportaría la serie, y en función de esto puedo hacer pronósticos. Si lo quisiera hacer de manera más analítica o más cuantitativa, puedo pedirle que me muestre la serie, la ecuación de la curva. Pongo acá presentar la curva en el gráfico y me va a mostrar la ecuación de la función de ajuste, ¿no? Y obviamente esto lo puedo formatear, por ejemplo, generalmente sale muy chico, puedo cambiar el tamaño de la fuente, por ejemplo vamos a ponerle 16, lo veo más grande, y me muestra los coeficientes con una determinada cantidad de decimales, y esto también lo puedo formatear acá donde dice formato de etiqueta de línea de tendencia, y acá puedo decir quiero ver cómo quiero que me muestre los coeficientes. Por ejemplo, quiero que en vez de 3 decimales me muestre, por ejemplo, 5 decimales, o por ejemplo si tuviera números muy grandes y números muy chicos, por ahí me conviene usar notación científica. Y acá puedo decirle que me muestre 3 decimales nada más. En fin, esto lo van a de acuerdo a la conveniencia de cada caso. Ustedes van a tener que hacer un trabajo práctico donde van a tener que comparar el ajuste que he hecho por un programa que les pasamos nosotros con los resultados que tira el Excel, con los coeficientes que usa el Excel. El Excel básicamente internamente hace los mismos procedimientos y resuelve las mismas ecuaciones que mostré hasta ahora, ¿no? Y simplemente es para verificar, un poco también es para verificar que efectivamente el Excel está haciendo esto que mostramos en la teoría, ¿no? Bueno, como dije anteriormente, muchas veces el ajuste lineal nos sirve para los datos que a veces se comportan de manera no lineal. Por ejemplo, vamos a corregir este gráfico, primero lo corrijo, vamos a sacar la línea de tendencia. Sí. Supongamos que tenemos este comportamiento que fíjense que los datos se mantienen bajos al principio y de repente crecen exponencialmente. Relacionándolo con el COVID, es de un día para el otro la cantidad de contagios crecen de manera exponencial. Entonces, si efectivamente esto fuera un crecimiento exponencial, ¿cómo nos daríamos cuenta? Yo mostré en la clase pasada que si pasábamos el eje Y a escala logarítmica y el ajuste es exponencial, los datos se deberían ver alineados. Entonces vamos a transformar el eje Y a escala logarítmica, cliqueando acá, y fíjense cómo los datos se alinean. ¿Qué significa esto? Que para este tipo de datos
un ajuste exponencial va a ser adecuado. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es agregar una línea de tendencia exponencial. Fíjense, el ajuste lineal, que es el de defecto, obvio, no se ve recto. ¿Por qué no se ve recto? Porque los datos están transformados. El único que se va a ver recto va a ser el ajuste exponencial. Y si quisiéramos ver los coeficientes de ajuste, le decimos que presente la ecuación en el gráfico. Vamos a agrandar la fuente para que se vea con mayor claridad. Y acá creo que podemos hacer lo mismo que en el caso anterior. Digo creo porque esto no estaba funcionando. Vamos a formatear la etiqueta y vamos a decirle que queremos ver, sí, funciona, un número, pero ahora, por ejemplo, le pedimos 5 posiciones decimales a cada coeficiente. ¿Se acuerdan? Los coeficientes del ajuste exponencial son el coeficiente que multiplica a la función e exponencial y el coeficiente del exponente de la función exponencial, ¿no? Y bueno, y de esta manera, si queremos ver los datos en escala natural, cambiamos la escala logarítmica, y esta sería la función exponencial que representa el crecimiento exponencial de los datos. Si queremos hacer pronóstico, es decir, no lo voy a poner mucho más adelante, pero por ejemplo, eh, elegimos la línea de tendencia y le decimos extrapolar al futuro, llega hasta 14, vamos a ponerle 2 periodos más, hasta 16. Entonces, fíjense que hasta acá tenemos los datos y podemos prever qué va a pasar 2 días después. Básicamente esto es lo que se usa con el COVID, pero no, la función de ajuste son un poco más complejas, ¿no? Entonces con esto uno puede hacer digamos, prever las capacidades que va a precisar de hospitalarias y todo eso. Bueno, en este caso los datos se comportaron de manera exponencial y eso nos garantiza que si nuestra función de ajuste en el sector donde tenemos datos funciona adecuadamente, y si las condiciones no cambian en el futuro, puedo de alguna manera asegurar que la línea de tendencia o de ajuste va a representar el verdadero comportamiento de los datos. Si eso no ocurre, hay que ir haciendo correcciones en el tiempo o día a día para tratar de llegar a una mejor predicción, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Vamos a borrar esto. Si nuestros datos, voy a borrar esta función porque vamos a hacerlo de vuelta, no responden a un ajuste lineal. Vamos a eliminar la línea de ajuste. Tenemos esta serie de datos, y bueno, evidentemente el ajuste lineal no es, porque si yo le digo acá agregar una línea de tendencia, fíjense que por ahí en alguna zona está bien, pero evidentemente el ajuste lineal no va. Puedo probar el ajuste exponencial. Lo probamos directamente acá y después lo vemos. Fíjense que al principio anda, pero después se va, se aleja, ¿no? Entonces, ¿cómo me doy cuenta si corresponde a un ajuste exponencial? Como hice recién, cambio el eje Y a, perdón, elijo el eje y le doy formato, paso el eje Y a escala logarítmica, y efectivamente los datos no se alinean, ¿no? Esa es ya esto nos está diciendo que el ajuste exponencial no va. La otra alternativa que teníamos era pasar a escala logarítmica también el eje X, y si vamos a poner acá, elegir el eje y dar formato al eje,
y pasamos a escala logarítmica al eje X, y bueno, ahora sí, parece que se alinearan, y eso nos indica que si tenemos una variación lineal cuando los dos ejes están en escala logarítmica, el ajuste que corresponde es el potencial. Fíjense que cuando pongo el ajuste potencial, los datos aparecen alineados. Entonces hacemos un ajuste potencial, que el ajuste potencial era A por X elevado a la B. Esa era la forma del ajuste potencial. Podemos pedirle que nos muestre la ecuación en el gráfico. Y tenemos los coeficientes de ajuste potencial. Voy a agrandar los datos. Y igual que como en el caso anterior, o sea, tengo que pararme en la etiqueta y le pongo formato de etiqueta, ahí puedo elegir el formato de los coeficientes con la cantidad de decimales que quiera. Repito, esto va a ser importante en el trabajo práctico porque va a haber que comparar los coeficientes que ustedes obtengan con los del Excel que vamos a dar como buenos, digamos, ¿no? Pero van a ver que se comparan, son exactamente igual. Lo que tiene el Excel que lo calcula muy rápido porque está resolviendo todo el sistema de ecuaciones, pero bueno, en realidad las ecuaciones van a ser una por cada coeficiente, un sistema de 2×2, pero lo hace para cualquier cantidad de datos, ¿no? Bueno, entonces hasta aquí hemos visto el ajuste potencial y exponencial y la forma de ver en el gráfico los coeficientes. Puede haber casos donde, vamos a borrar esto, vamos a volver para atrás, donde digamos que ninguno de estos casos de ajuste se corresponden, ¿no? O sea, que vamos a borrar la línea de ajuste para ver el comportamiento mejor de la serie. Y todo lo que vimos hasta acá son, ahora vamos a mostrar, línea de tendencia. Como dije recién, tanto el ajuste lineal como el exponencial, el logarítmico y el potencial son para funciones crecientes o puramente creciente o puramente decreciente. Fíjense que acá no me deja ni elegir ni el exponencial ni el potencial. ¿Por qué? Porque hay datos negativos, porque el primer valor es negativo. Y en esos casos la función exponencial asume que todos los valores son positivos, ¿no? Y la potencial también, porque cuando transformo a escala logarítmica hay un problema cuando es negativo. Entonces, en este caso estoy limitado a usar un ajuste lineal o polinómico. Y además, si los datos suben y bajan, la única alternativa que tengo es el ajuste polinómico. Entonces, si hago un ajuste polinómico acá, va a variar de acuerdo al grado que utilice. Ven, con grado 2, corro un poquito esto acá, levantando el grado 3, grado 4, grado 5, grado 6, y ya no me deja más. Pero fíjense que a partir del grado 3 ya prácticamente no varía. Quiere decir que esto con un polinomio cúbico lo puedo ajustar bien. Y te voy a pedir que me muestre la ecuación en el gráfico. Y ahí tengo los coeficientes. Perdón, acá tiene que cambiar la fuente. Vamos para que se vea más grande. Vamos a poner 16. Acá puedo sacar del mismo gráfico los coeficientes. Lo que se puede notar cuando hago un ajuste polinómico
es que en general los coeficientes de las potencias más grandes son más chiquititos que, fíjense, si yo acá le pongo un número, 0, sin decimales, ¿eh? Bueno, justo acá no se dio, pero en general, sí, se da. Los coeficientes van aumentando a medida que disminuye la potencia. Y hay casos extremos donde pueden ser números muy grandes contra números muy pequeños, y ahí lo que conviene es, en vez de usar número, usar formato científico. Vamos a ponerlo así, con 3 datos, con 3 decimales. En fin, va a depender del problema que tengan, cuál sería la forma de representar los coeficientes más adecuada. Digamos que el ajuste polinomial en general tiene usos también para el otro objetivo de la función de ajuste, que es representar la serie de datos por una función. Eso ocurre cuando estos datos son medidos experimentalmente y queremos representar esa variación por una función, ¿no? Un caso típico de esto son los sensores. Vamos a mostrar un ejemplo. A ver, creo que lo tenía acá. Esperen que no alcanzo a ver bien. Esto es una fábrica de sensores donde muestra en el eje X el valor medido de lectura, y en el eje Y el valor eléctrico sin transformar. O sea, lo que mide el sensor son resistencias o voltajes, y acá tiene una variación que es en milivolt por voltios, y para cada valor de esos corresponde una lectura. Si tuviera una variación lineal, el sensor ideal sería esta línea recta, digamos, para cada valor de voltaje tendría un valor de lo que estoy midiendo. En este caso estoy midiendo torque. Entonces, no necesitaría hacer un ajuste, sino directamente la pendiente de esta recta. Bueno, ¿cómo se saca esta recta? Con datos de mediciones para diferentes valores medidos. Y en general no voy a tener una variación lineal, sino que voy a tener una variación curva. Entonces, el fabricante lo que va a hacer, y en general en casos muy sensibles, se hace una medición para cada sensor que sale de la fábrica. O sea, no se usa una curva general, sino que cada sensor que se vende tiene su curva de ajuste. Fíjense, por otro lado, que a veces el comportamiento es antisimétrico, ¿no? O como una función impar. ¿Esto qué quiere decir? Que si fuera un polinomio, tendría que usar solamente las potencias impares, ¿no? Y eso es así, o sea, tiene como si la variable que estoy midiendo es suave, tiene una curva, y cuando ya el valor es grande, tanto negativo como positivo, varía. Entonces, aparte, el instrumento con el paso del tiempo puede ser que se descalibre y hay que recalcular esta curva. Entonces, hay que mandar el sensor a un laboratorio específico o el mismo en un taller para calcularle la nueva curva de ajuste, ¿no? Y acá, que en el lenguaje de sensores se llama calibración. Calibración de 2 puntos le llaman a la calibración lineal, pero también tenemos calibración polinomial.
o sea, donde se van haciendo diferentes mediciones. Y me interesa mostrar esto, no sé si se ve está muy chiquito, pero lo puedo mostrar un poquito más grande. ¿eh? Acá están los coeficientes A sub 0, A sub 1, A sub 2 del polinomio de ajuste. En este caso es un polinomio, creo que 2 es el grado del polinomio, y acá tiene los 3 coeficientes de ajuste. Y tiene uno para datos positivos y otro para datos negativos, que son prácticamente iguales. Insisto, el fabricante de partida ya les da unos valores de polinomio y entonces eso les permite transformar las lecturas que da el instrumento para utilizarla, por ejemplo, en aplicaciones. ¿eh? Esto se usa mucho en automatización, ¿no? Donde, por ejemplo, yo puedo medir fuerzas, ¿ve? Que dice fabricación de básculas, que son balanzas, pesaje de procesos. Por ejemplo, las balanzas, las rutas tienen desgaste, y el desgaste es función de la pasada de vehículos y su peso. Pero, o sea, una pasada de camión equivale, o sea, los vehículos livianos causan poco daño, pero los vehículos pesados causan un daño más que proporcional. O sea, una pasada de un camión que puede ser, no sé, 10 a 20 veces más pesado que un auto, el daño que causa es equivalente a 10.000 pasadas de un auto. Entonces, por eso se ponen balanzas en las carreteras para que los camiones no superen el peso máximo que se permite. Y esas balanzas usan sensores especiales de carga, no se puede poner un resorte porque no aguantaría, y esos sensores tienen curvas de calibración. Fíjense que entre los servicios que ofrece esta empresa está la de calibración, ¿no? Que es obviamente generar estas curvas. Otras aplicaciones, monitoración de salud estructural. Esto es cuando monitorear el comportamiento de una estructura, un puente, un aerogenerador. Le ponen sensores y van viendo la evolución en el tiempo. Esto va teniendo cada vez más importancia porque está también relacionado con el tema de desgaste, y entonces uno puede ir viendo realmente la vida útil que le queda a cada componente. Y por último, lo que quería mostrar es también esto está sacado de un sitio que se llama Pandemic Internacional, que es son datos tarda un poquito, pero bueno, ya va a venir, de COVID a nivel mundial. Y entonces tendríamos, en este caso, la marrón son los contagios, y la gris son las muertes por millón. Y lo interesante que en todos lados, o sea, lo que se ve son una curva oscilatoria. A ver, yo no soy especialista en esto, pero me supongo que estas oscilaciones es porque la carga de datos los fines de semana es menor que durante la semana. Entonces, fíjense, porque los intervalos son muy regulares, o sea, es como que los fines de semana los casos bajan y al día siguiente aumentan. Entonces, si uno quiere tener una mejor representación de los datos, lo que tiene que hacer es utilizar las medias móviles, ¿no? Que es estas curvas acá que se ven más oscuras, que es un poco lo que hace el Excel con este ajuste de medias móviles. O sea, en vez de tomar para cada día el valor que le cargaron, toma como un promedio
la semana que pasó, digamos, ¿no? O sea, con los días anteriores. Creo que si tiene datos antes y después, promedia para tener una mejor representación de la evolución de los datos. Bueno, si quieren ver cómo está Argentina, acá en la cantidad de muertes por millón, no estamos ni arriba estamos no muy, acá está Argentina, el peor caso es Perú, que tiene 5.000 muertes por millón, y ahí van bajando, y por acá estamos nosotros con 2.000. Bueno, listo, o sea, más o menos esto es lo que quería mostrar. Después ahora vamos a ver con Federico algunos ejercicios sobre el tema de ajuste. Voy a detener la grabación.